Bueno, pois seguimos entón a xornada e damos paso á primeira ponencia, que será a cargo do profesor José María Sunsiviñas, na actualidade catedrático emérito da Universidade Politécnica de Madrid. Aí eu coido que desenvolveu a parte académica da súa traxectoria vital. Eu coñecino xa sendo catedrático ali, xa hai moitos tempos. Realmente o que é extraordinariamente destacable non é solamente a súa labor científica, as súas aportacións académicas, senón tamén como foi capaz de traballar tanto no que hoxe en día chamamos transferencia de investigación. Ele é un dos pioneiros de que en España realmente fixo transferencia, pero da boa, cando non sabíamos nin o que era a transferencia. Foi presidente do Instituto Andaluz da Reforma Agraria en 1983-86. Foi membro do grupo de expertos independentes creado pola Comisión Europea para a Reforma da Política Agraria Común entre o 95 e o 97. Outros cargos tamén académicos ou máis científicos implican que foi presidente da Asociación Española de Economía Agraria durante o bienio 2000 e 2002. E despois, desde aí, xa ten unha experiencia internacional increíble. Experto principal da Unidade de Desenvolvemento Rural do Banco Interamericano de Desenvolvemento en Washington, onde estivo 3 anos, 2003 e 2006, e despois un quinquenio onde foi subdirector xeral da FAO entre os anos 2007 e 2011. Tamén ten moito traballo feito con outras organizacións, ONGs e outras fundacións. Por exemplo, foi presidente da Fundación Triptolemos, que realmente ten unha axenda de actividades superinteresantes en canto á sustentabilidade e á agricultura. E dende o 2019 é membro do grupo de alto nivel de expertos do Comité Mundial de Seguridade Alimentaria de Nacións Unidas. En definitiva, isto é un exemplo tamén dunha xubilación extraordinariamente activa. Segue dando máis ponencias que nunca, segue traballando máis que nunca, segue escribindo artigos na prensa, segue participando activamente en foros, debates. Estamos moi agradecidos de contar hoxe ca súa presencia e, sobre todo, ca súa experiencia. José María, moitísimas grazas. Cando queiras. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a impartir esta conferencia en este contexto de una jornada muy interesante, donde, como ha dicho muy bien María, tratamos desde la perspectiva socioeconómica, analizar los grandes retos que tiene la humanidad desde el punto de vista de los límites planetarios, en este caso referido básicamente al tema de seguridad alimentaria, ¿no?, que es un tema, yo creo, clave del futuro de la humanidad. En principio, la idea es ceñirme bastante al título, ¿no?, seguridad alimentaria y precios, aunque al final, evidentemente, hablaremos de unas perspectivas futuras en las que el tema de los límites planetarios va a ser un tema fundamental. Vamos a empezar por algunas cuestiones claves, porque todo el mundo habla de seguridad alimentaria, pero tampoco hay un claro conocimiento de cómo se define este concepto. Seguridad alimentaria fue definida en la cumbre del año 96 en FAO, en Roma, y es una acepción totalmente consensuada y aceptada por todas las partes. Se dice que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, y subrayo todas las personas, tienen en todo momento, subrayo todo momento, no un día o dos, todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esta es la definición universal y aceptada en Naciones Unidas por todas las partes. De aquí quiero subrayar que hay varios elementos, pero dos de ellos es muy importante distinguirlos: acceso físico y acceso económico. Es decir, puede ser que haya disponibilidad de alimentos, pero si la gente no tiene dinero para comprarlos, va a haber hambre. Por tanto, es muy importante el tema de acceso físico, disponibilidad, pero también el tema de acceso económico, que tiene que ver con el tema pobreza, rentas, empleo, etcétera. Y luego la vertiente también de que sean alimentos inocuos y nutritivos, por tanto está el tema de seguridad de los alimentos inocuos, nutritivos, por tanto el tema nutricional, y satisfacer las necesidades para poder tener una vida activa y sana. Naciones Unidas aprobó en el año 2015
la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos. Entre ellos hay un objetivo, que es el Objetivo 2, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, que se conoce de forma coloquial por hambre cero. Es decir, la meta de este objetivo de desarrollo sostenible en el 2030 es hambre cero. En definitiva, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. Y eso es muy importante, pues fijaros que no solamente se habla de conseguir la seguridad alimentaria y la mejora nutricional, sino promover la agricultura sostenible. Ya aquí aparece un concepto que tiene que ver no solamente con la gente tenga comida para comer, sino cómo se produce esa comida. Por tanto, se debe conseguir a través de una agricultura sostenible. Y eso entronca claramente con el tema de los límites planetarios y de una agricultura que realmente no agota los recursos naturales, tierra, bosques, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Otro concepto que hay también es seguridad alimentaria. De hecho, inicialmente se había hablado en esa conferencia, yo pedí que se cambiara seguridad alimentaria por una sencilla razón. Seguridad alimentaria, como he dicho, es una definición universalmente aceptada y consensuada. Seguridad alimentaria es una acepción, es un concepto que tiene muchas acepciones distintas. Tiene la parte de realmente autosuficiencia alimentaria, o sea, que un país sea capaz de producir lo que come. Está el tema también de seguridad alimentaria más como una perspectiva productiva y cultural de algunas organizaciones como Vía Campesina. Está el tema de la relación entre soberanía alimentaria y comercio. ¿Qué quiere decir la soberanía alimentaria? ¿Que no podemos comer más lo que se produce en el país? Pues sí o no. Evidentemente hay todo un debate. Y la autosuficiencia alimentaria, evidentemente, es importante porque es parte de la seguridad nacional y de una cuestión estratégica, ¿no? Es un país dependiente de la importación de alimentos, pues no deja de ser una debilidad importante, porque tal como está a veces los mercados mundiales en el tema alimentación, pues producen una volatilidad que realmente hace que un país tenga esa debilidad de si no es autosuficiente o un grado importante de autosuficiencia. Pero repito que no hay una definición aceptada universalmente, hay muchas distintas y, por tanto, por eso, a pesar de que efectivamente el concepto de soberanía alimentaria es importante, he preferido centrarme en seguridad alimentaria. Los indicadores de seguridad alimentaria, cómo medir el tema de la seguridad alimentaria, porque bueno, esto de hambre cero está muy bien, pero hay que también desarrollar una serie de indicadores. En ese sentido, el acuerdo de los objetivos de desarrollo sostenible marca para cada objetivo una serie de indicadores. En el caso del objetivo 2, que es hambre cero, hay dos indicadores fundamentales, que es la prevalencia de la superalimentación, es decir, el porcentaje de población cuyo consumo habitual de alimentos es insuficiente para proporcionar los niveles energéticos que se requieren para mantener una vida activa. Este es el indicador más clave. Y luego hay un segundo indicador, que es la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, que se determina de una forma más compleja a través de encuestas de población y a través de una serie de preguntas que permiten establecer una especie de escala de experiencia de inseguridad alimentaria. Ambos indicadores son elaborados por la FAO como organismo de Naciones Unidas sobre agricultura y alimentación. El primer concepto es muy claro, ¿no? Pues es el número de personas superalimentadas o de porcentaje sobre la población. El segundo es un poco más complejo, se requiere una serie, como digo, de encuestas de población. Estas son las preguntas más o menos de estas encuestas que se hacen, que durante los últimos 12 meses, cómo ha sido la situación, ha habido problemas de alimentación, no ha podido comer alimentos nutritivos, ha comido poca variedad, ha tenido que saltarse alguna comida. Es decir, hay una serie de preguntas que permiten tener una aproximación experiencial, digamos, del tema de la seguridad alimentaria. Esto permite establecer esta escala, como vemos aquí, donde hay toda una gradación desde inseguridad alimentaria leve a la moderada y grave. Y el indicador fundamental es el número de personas que tienen esa inseguridad alimentaria moderada o grave. La moderada pues, significa que no ha podido tener acceso a alimentos saludables o que también incluso ha habido algún día donde no ha habido alimentos y se ha saltado comidas. La grave, que es la roja y que está ahí claramente, pues se ve que ahí ya es dificultades enormes para la alimentación y más de un día pues, sin tener nada que comer, ¿no? ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la seguridad alimentaria con estos indicadores? Pues yo creo que aquí vemos claramente cómo desde el año 2000, a principios del siglo, las dos curvas, tanto la curva de color naranja es la del porcentaje de población subalimentada
y la superior es la de número de personas, ¿no? Esta es la del porcentaje. Como vemos, hay un descenso más o menos sistemático hasta llegar a mediados de la década anterior, 2015, 16, 17, y a partir del 2017, como se ve aquí, a partir de este punto que es el 2017, se ve claramente que el porcentaje de población subalimentada pasa de 7,9, 8, 9, 9,3, 9,2. O sea, claramente inicia una senda alcista a partir del 2017, que también se ve en cuanto al número. Se llega a este número de aquí, que es aproximadamente 580 millones de personas, pero empieza a subir, 612, 701, esos son los intervalos superior e inferior de las estimaciones, como vemos, 612, 701, 738, 735. Es decir, aquí vemos que en los últimos 4 o 5 años se ve una aceleración de incremento de la situación de hambre en el mundo. Es decir, en lugar de acercarnos al objetivo 2030, que es hambre cero, pues más hambre que antes. O sea que la curva no nos indica nada bueno y realmente es muy preocupante. Ahora analizaremos un poco las causas. Si vemos el otro indicador, que es la inseguridad alimentaria a niveles moderado o grave, pues de nuevo también podemos observar claramente cómo a partir del 2015 el total de grave y moderada sube, prácticamente en todas partes, menos evidentemente América septentrional y Europa, donde está prácticamente estable a niveles muy bajos, pero podemos ver realmente niveles muy preocupantes, ¿no? A nivel mundial vemos que el total de inseguridad moderada y grave está casi en el 30%, y si vemos, fijaros, África, pues tiene niveles ya del 24% grave, el 24% de la población está en situaciones de inseguridad alimentaria grave, y hasta el 60%, es decir, el 35% pues está en situaciones de inseguridad moderada. El total entre grave y muy grave está en 60%, es decir, una situación realmente, en el caso de África, gravísima. En América Latina vemos que está en el 12% la grave y 24% la moderada, un total del 37%. Y Asia, pues dentro de los 3 grandes continentes, que es África, América Latina, Asia está algo mejor, con en torno al 10% la grave y un 14% la moderada, un total de un 24%. Esto nos revela también las situaciones en cuanto al desarrollo económico y al crecimiento económico en África, muy limitado, y en América Latina con muchos problemas, mientras que Asia realmente está algo mejor. En cualquier caso, el panorama, como vemos, es un panorama bastante serio. Este otro gráfico muy rápido lo que nos indica es que en todos los casos, prácticamente en casi todos los casos, el tema de la inseguridad alimentaria moderada y grave es más elevada en el medio rural que en el medio urbano. Es decir, esto es un tema también que lanza una sombra de preocupación de que estas situaciones de inseguridad alimentaria moderada y grave son más agudas en el caso del medio rural que en el caso del medio urbano. ¿Cuáles son las causas de esa evolución negativa de estas curvas que estamos viendo, de estos datos, de estos gráficos y datos, ¿no? En el periodo 15-20, desde el 15 hasta el 20, las principales razones por las que la evolución de la inseguridad alimentaria es negativa son con cambio climático, tema clima fundamental. O sea, es verdad que antes decía María el tema de las olas de calor y de la elevación de la temperatura, que es un tema grave, pero es que también el tema del cambio climático afecta a la agricultura muchísimo. La agricultura tiene que contribuir a mitigar el cambio climático y tiene que adaptarse al cambio climático. Estamos viviendo una variabilidad en el clima tremenda, no solamente aumento de temperatura y disminución de precipitaciones, sino de variabilidad extrema, y eso hace que las cosechas casi nunca sean normales, lo cual es un problema muy serio, porque cuando hay países muy productores y que son importantes exportadores y tienen una mala cosecha por condiciones climáticas, puede ser una sequía, puede ser un golpe de calor, pueden ser inundaciones, pueden ser heladas, o sea, multitud de extremos, de fenómenos extremos meteorológicos que pueden producir reducciones importantes de cosechas, y esto es uno de los elementos clave
de la seguridad alimentaria, de la evolución negativa en los últimos 6, 7, 8 años. Conflictos armados e inestabilidad política, temas importantísimos, toda la cuestión de refugiados, guerras como la de Siria, como la de Afganistán. Es decir, hay situaciones de conflictos armados y de inestabilidad política que también afectan muchísimo a la seguridad alimentaria de la población. Y, en cierto modo, el estancamiento de la economía mundial, como todos sabemos, a partir del año 2008, con la crisis financiera, pues realmente la economía entra en una fase de estancamiento y eso también, todas las razones. Pero son causas estructurales, porque el cambio climático no es algo coyuntural. El tema de los conflictos armados, pues ya si no teníamos bastante con Siria, Afganistán y demás sitios, pues ya la de Ucrania, ¿para qué queremos más? Por tanto, eso es algo estructural, no es de una cosa de un tiempo, de un año o dos. La inestabilidad política también tenemos, sobre todo en países como en África. Fijaros ahora mismo los golpes de Estado en el Sahel. Estamos viviendo una oleada de golpes de Estado en el Sahel, la última en Níger, realmente muy preocupante. Y eso no va a menos, desgraciadamente. Son causas estructurales que están ahí, no va a menos, ¿no? El estancamiento de la economía mundial, eso es algo que sí podría a lo mejor revertirse, ¿no?, a medio plazo, pero bueno, la cosa realmente son causas muy estructurales. Y ahora viene el final, o sea, no teníamos bastante con las causas estructurales, que el 19 nos aparece la pandemia. Y la pandemia ha tenido, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, un efecto devastador. En cuestión de un año aumentó en 120 millones el número de personas subalimentadas, es decir, que pasan hambre en el mundo, en solo un año. Eso es devastador. ¿Por qué? Porque realmente no es una crisis de precios, porque en el año 19 y 20, y sobre todo 20 ya con la pandemia a tope, no hubo un aumento de los precios mundiales de los productos de alimentos. El problema de la seguridad alimentaria del 2020, pandemia, viene por la pérdida de empleo, por la pérdida de renta y por la pérdida de crecimiento económico. O sea, es decir, el problema del aumento de la inseguridad alimentaria se debe a que en los países, sobre todo en desarrollo, el número de personas que no tienen suficientes ingresos para poder comer o para comer suficientemente bien y en cantidad suficiente aumenta muchísimo. En situaciones como en Latinoamérica, en África o en Asia, evidentemente mucha gente que vive de la economía informal queda sin trabajo prácticamente y entra en una situación de que no tiene ingresos. Entonces esto o pierde el empleo por problemas de toda la reducción de PIB que hubo. El año 2020 el PIB mundial cayó 6 puntos. O sea, realmente fue una crisis, sobre todo el 20, muy de falta de ingresos, de falta de acceso económico a la alimentación. En el 2021, sobre todo el 21, empieza a salirse de la crisis del COVID y nos encontramos con un problema de ruptura de cadena de suministros y ahí sí empieza a subir los precios de los alimentos. Y realmente ahí sí que la subida de los precios de alimentos y la carestía de los alimentos sí que se suma a lo del año 20 y va produciendo efectos también tremendos, ¿no? Y no teníamos bastante con el COVID, que aparece el tema de la guerra de Ucrania, con sus repercusiones en cuanto a se dispara el precio de la energía, se dispara el precio de los fertilizantes, se dispara el precio de los alimentos, con lo cual es la tormenta perfecta. O sea, venimos de causas estructurales, le sumas el COVID, le sumas en el 21-22 problemas de suministros internacionales y en el 22 la guerra de Ucrania, efectivamente la situación es realmente... Aquí vemos, por ejemplo, claramente lo que estoy diciendo, es decir, que del año, como veis, aquí está el índice de precios de los alimentos según FAO, que es a partir de un montón de puntos de precios a nivel del mundo, y se ve que a partir del año 2014, 15 sobre todo, entramos en una zona de mucha estabilidad. O sea, fijaros, 93, 98, o sea, prácticamente los precios están prácticamente estables. En el 20, como veis, prácticamente no hay subida, lo que he dicho, es decir, de 95 a 98. Por tanto, repito, el problema de la pandemia y de la seguridad alimentaria no fue tanto por vía precios, que se encarecieran mucho los alimentos, sino que fue por vía pérdida de rentas, sobre todo en las capas y la población más vulnerable. Y en cambio, aquí se ve claramente como el índice de precios pasa al 21 de 98 a 125 y en el 22 de 125 a 143. Por tanto, como veis, incrementos fortísimos que contribuyen a la inseguridad alimentaria, como he mencionado antes.
Otro aspecto que quería mencionar, muy de pasada, pero que es importante, es que el concepto de seguridad alimentaria en los últimos 10 años, y yo lo he vivido muy de cerca en el grupo de expertos del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, ha incorporado con mucha fuerza el tema nutrición. O sea, digamos que hasta hace 10, 15 años lo importante era que la gente coma, ¿no? La cantidad de calorías que se consumen. Pero desde hace ya 10, 15 años, como digo, el tema nutricional ha entrado con mucha fuerza. Y ahora mismo ya se habla no de seguridad alimentaria, sino de seguridad alimentaria y nutricional, donde hay una serie también de indicadores. Uno es el coste y asequibilidad de una dieta saludable, bajo peso al nacer, lactancia materna exclusiva, retraso del crecimiento en menores de 5 años, bajo peso según altura en menores de 5 años y sobrepeso en menores de 5 años. Estos indicadores se han incorporado a todos los estudios sobre la seguridad alimentaria, a todos los análisis, porque, como digo, el tema nutricional ha entrado con fuerza. Y aquí podemos ver, pues en este cuadro también muy interesante, fijaros, en el mundo hay 3.100 millones de personas que no pueden permitirse una dieta saludable porque es demasiado cara para estas economías tan vulnerables, ¿no? Como veis, aquí está dividido no por regiones, sino por niveles de ingresos, según los datos del Banco Mundial. Y aquí vemos, por ejemplo, que en los países de bajos ingresos, el 86% de la población tiene dificultades para poder permitirse una dieta saludable, porque es excesivamente cara. En países de ingresos medianos bajos es el 70%, en países de ingresos medios altos es el 14%. Ya fijaros qué diferencia hay a nivel mundial, fijaros, aquí está la desigualdad brutal, 86, 70. En cuanto pasamos a países de ingresos medianos altos, 14% solo, y en cuanto pasamos a países de ingresos altos, fijaros, 1%. O sea, realmente es una brutalidad las diferencias que existen a nivel mundial en el tema de seguridad alimentaria. Aquí en este cuadro se ve que, en cambio, ha habido alguna mejora en el tema de nutrición. El retraso del crecimiento en menores de 5 años y la lactancia materna exclusiva pues realmente ha mejorado bastante, sensiblemente. En cambio, no ha habido avances ni progresos en otros indicadores como la altura con respecto al peso o la prevalencia del bajo peso al nacer o el sobrepeso. O sea que tenemos resultados, digamos, algunos no están mal, pero otros no se ha hecho casi progresos. Por tanto, en el tema nutricional, si juntamos el cuadro anterior, que es el tema de la posibilidad de acceder a una dieta saludable, los datos son bastante demoledores y estos, sobre todo a nivel infantil, pues son contradictorios. Pasando de la seguridad alimentaria a los precios, vemos claramente, a nivel de años ha habido una evolución bastante clara, ya la he dicho, ahora se puede de alguna forma ver aquí. En 2008 hay un pico tremendo que fue la crisis alimentaria del 2008 porque hubo una subida de precios brutal. Luego ha habido unos años de mucha volatilidad, pero luego ya empezaron a bajar hasta tener estos periodos de estabilidad del 2015 al 20 y en el 21-22 pues aquí vemos, fijaros, cómo vuelve a repetirse esa subida de precios que incluso supera los niveles que hubo en el año 2012 y 2008, que fueron dos picos brutales. Bueno, pues el pico de ahora es incluso superior a los picos del 2012 y 2008. Por tanto, desde el punto de vista de los precios de los alimentos, tampoco estamos en una etapa buena, en el sentido realmente de que tenemos unos niveles de precios muy altos. Aquí se ve, por ejemplo, pues como a nivel más detallado, al corto plazo, se ve como el año 21 empieza a estar ya altos, en el año 22 lo vemos aquí claramente. Fijaros aquí el año 22, aquí estamos a un nivel de precios muy alto. Y en febrero es la guerra de Ucrania, el 24 de febrero se inicia la invasión de Rusia en Ucrania, y fijaros los precios, cómo se disparan enseguida de enero a febrero, marzo y tal, hasta julio. Como veis, en julio empieza a bajar y sigue bajando, bajando. Y bueno, los últimos meses son algo alentadores en el sentido de que el pico de final de mediados de 2022 por aquí, ese pico ha empezado de 160 casi, ha empezado a bajar y esto pues es algo que bueno, pues no es tan mala noticia. ¿Cuál es la razón fundamental
para que a partir de julio del 22 los precios empiecen a bajar, bajar? Pues muy sencillo. Dos cosas explican esta evolución y la siguen explicando. Una es que las cosechas del año 22 y 23 han sido récords históricos. O sea, ha habido cosechas muy buenas en 22 y en 23, primera gran cosa. Y segunda, el acuerdo del Mar Negro. El acuerdo del Mar Negro para que pueda haber el transporte marítimo para sacar el grano de Ucrania a través del Mar Negro. Se aprueba en julio del año 22 y fijaros, nada más de aprobarse en julio del 22 ya empieza a bajar los precios de 154 a 40, 37, 36, 34, 31, 33, 37, etcétera, etcétera. Por tanto, a pesar de la incertidumbre de la guerra de Ucrania, el tema del acuerdo Mar Negro pues ha sido algo que ha ayudado a nivel de los precios internacionales. Lamentablemente, hace muy poco, Rusia ha suspendido este acuerdo de salida del grano ucranio a través del Mar Negro en barco. Estábamos preocupados porque aquí se nota ya, o sea, en julio, cuando Rusia comunica que suspende el acuerdo, volvemos a repuntar el precio 122 a 124 y empezamos a preocupar. Pero fíjense, en agosto, el último dato de FAO que tenemos, estamos en septiembre, se publica cada principio de la primera semana, al mes siguiente, pues ya haciendo 124 a 121, lo cual hace pensar que a pesar de que Rusia ha suspendido el acuerdo, no va a haber una gran afección a los precios internacionales. Y eso es debido fundamentalmente a dos cosas. Una, a que las cosechas, como he dicho, son muy importantes. Dos, a que se están encontrando vías alternativas al transporte marítimo a través de los países del este, terrestre, vía terrestre, y de otras vías fluviales como a través del Danubio. Es decir, la geopolítica en este caso es muy importante y así como el año pasado el efecto fue tremendo, de marzo, abril, mayo, en cambio vemos que todo apunta, porque subió un poquito a 124, pero ya ha vuelto a bajar en agosto, que gracias a las buenas cosechas y a las rutas alternativas no va a haber un impacto tremendo de la suspensión de este acuerdo. Las causas de evolución de precios son diversas. Hay una cuestión que sí quería plantear y que es bastante esperanzadora también en ese sentido, y es que en el año 2008, cuando hubo la gran crisis de los precios de los alimentos, que subieron muchísimo, la razón fundamental de este aumento rápido y brusco del año 2008 fue que el nivel mundial de stocks, de reservas de granos, llegó a un mínimo histórico del 5%. O sea, el mundo se quedó sin reservas de alimentos, después de muchos años de incrementos fuertes de demanda, sobre todo el crecimiento de China. Desde el año 2000 al 2008, el crecimiento de China era un crecimiento del 8, 9, 10% anual, acumulativo, y un aumento de la demanda de alimentos brutal que fue bajando las reservas hasta llegar, como digo, al 2008 a un nivel histórico mínimo del 5%. Después hubo una etapa de volatilidad, después ya se estabilizaron los precios. El COVID ya he explicado por qué los precios no suben mucho, pues porque es un tema de caída de la demanda debido a la pérdida de empleo, a pérdida de renta y a la caída del PIB, del Producto Interior Bruto. En el 21 y 22 las cadenas no funcionan bien, la guerra de Ucrania también ya lo he explicado. Y hay un tema que yo quisiera destacar porque es un elemento positivo, aunque todas las cosas apuntan, desde luego, a una situación de seguridad alimentaria crítica, pero no todo es malo. O sea, por ejemplo, aquí vemos cómo el acuerdo del Mar Negro ha permitido en el año 22 prácticamente que Ucrania haya exportado en torno a 60 millones de toneladas. Ucrania es un grandísimo productor y exportador, pero gracias, como vemos ahí, gracias al acuerdo del Mar Negro, Ucrania ha conseguido en la campaña anterior exportar prácticamente todo lo que exportaba. Ahora la cosa se complica porque la suspensión obliga a vías alternativas que son más costosas, porque el transporte terrestre, sacarlo por ahí es mucho más costoso. Y encima, además, está provocando una crisis interna en la Unión Europea tremenda, porque los países fronterizos, como Polonia, como Bulgaria, como Rumanía, por donde entra, porque para ayudar a Ucrania, hace un año y pico más o menos, la Unión Europea quitó los aranceles y permitió la entrada libre del grano de Ucrania a la Unión Europea.
Pero el problema es que los países fronterizos por donde entra el grano ucraniano, que es mucho, se resiente porque lo que hace es una caída de precios tremenda en esos países. Entonces hay ahora mismo un debate interno brutal, casi en la confrontación total, porque la Comisión, que es competencia exclusiva en el tema de comercio internacional, tiene permitido la importación de grano de Ucrania a Europa, a la Unión Europea, pero los países fronterizos, por su cuenta y riesgo, unilateralmente, han decidido bloquear las importaciones de grano y eso está creando unas tensiones entre esos países fronterizos de Ucrania muy fuertes y dentro de la Unión Europea, claro, unos países que se han rebelado y que están aplicando aranceles por su cuenta, lo cual es totalmente fuera de los tratados de la Unión Europea. Es una situación conflictiva enorme y extraordinaria. Bueno, ahora quería decir que hay un dato muy positivo. Fijaros que he dicho que la gran crisis de los precios de los alimentos cuando subieron bruscamente en el año 2008 fue por las reservas a nivel mínimo histórico. Sin embargo, aquí está un dato este dato es un dato que no es datos de los países de stock, sino que es un dato calculado a través de la diferencia entre lo que se produce, lo que se consume, lo que se importa, lo que se exporta, etc. Pero aquí tenemos un dato que es importantísimo. A nivel de los cereales, la relación entre existencias y utilización de cereales a nivel mundial en esta última campaña está en torno al 30%. Y ese es un elemento muy positivo para que los precios no sigan disparándose salvajemente. Fijaros que he dicho que el nivel de reservas en el año 2008 llegó a ser el 5% y estoy hablando del 30%. Esto en cereales general. Si vemos en cada uno de los cereales, en trigo es más todavía, en trigo es el 39%, o sea que el mundo tiene un nivel de existencias de reservas estimadas, no declaradas, porque declarar eso es una variable totalmente estratégica que ningún país o todos los importantes declaran, pero estimadas del 39%. En el caso de los secundarios, cereales secundarios, básicamente maíz, es el 23%. Aquí tenemos una cierta debilidad en el tema de los animales. Para el tema de la ganadería, los cereales pienso, para el tema de la ganadería las reservas son menores. Ahí se puede ver unas tensiones en el tema ganadería y alimentación animal y, por tanto, precios de los productos de la ganadería, porque las reservas de cereales pienso es menor claramente. Y en el tema del arroz, también es muy alto, 37%. Por tanto, como vemos, este es un dato positivo. Bien, entramos en la parte final de la presentación, que es las perspectivas de los precios agrarios en un contexto de cambio global y luego ya acabaré con lo de la seguridad alimentaria, como perspectivas. O sea, hasta ahora hemos visto la evolución hasta aquí. Ahora esto es prospectiva. Esto es ¿qué panoramas podemos tener en el futuro? Bueno, pues yo creo que la mejor definición de lo que nos espera en el tema de los precios internacionales de los alimentos es un panorama completamente incierto, volátil y con cierta presencia de presiones alcistas. ¿Y por qué? Porque la conclusión sería que vamos a un escenario muy incierto, volátil y con ciertas tensiones alcistas en algunos periodos de aquí a los próximos años. Pues por lo siguiente. Primero, el cambio climático sigue siendo un tema absolutamente clave y seguirá siendo un tema clave desde el punto de vista de las tensiones alcistas en los precios de los alimentos y en la volatilidad de esos precios. Luego, la dificultad de acuerdos en la Organización Mundial de Comercio. Eso es otro tema gravísimo. O sea, el problema es que tenemos más o menos regulado las ayudas interiores, tenemos regulado el tema de las aranceles y que los países no puedan poner los aranceles que quieran, y tenemos regulado el tema de las ayudas para la exportación, lo que es el dumping comercial. Pero hay un tema que quedó sin regular y que no hay forma de regular, que es regular que los países no puedan, cuando quieran, restringir o incluso prohibir las exportaciones. Y eso es terrorífico, porque en algunos casos de países muy importantes productores dejan el mercado mundial desabastecido. Y eso es camino sembrado para los precios disparados hacia arriba, ¿no? Ahora mismo tenemos un caso clarísimo. Todos los cereales en el últimos meses están bajando, menos uno.
que es el arroz. El arroz ha subido en el último mes un 10% y ha alcanzado el precio más alto de la cotización internacional del arroz en los últimos 15 años. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Hace unas semanas, India, el primer país productor mundial y el primer país exportador mundial, ha prohibido exportar arroz ante el miedo de quedarse desabastecido sin arroz y que, por tanto, las tensiones del precio del arroz las tuvieran que vivir los ciudadanos de la India. Aquí nos encontramos ante una disyuntiva entre soberanía nacional y globalización. Porque uno puede entender desde la perspectiva de la seguridad de la alimentación en la India que se prohíba, para no quedarse sin arroz, se prohíbe exportar. Pero hay que tener cuidado porque esa no exportación del país más importante como exportador mundial de arroz deja al mercado internacional desabastecido. Y eso lo sufren cientos, miles de millones de personas cuyo alimento básico es el arroz. Y no solamente en Asia, sino también, por ejemplo, en África o en Latinoamérica. La OMC ha intentado regular que un país no pueda, así como así, no pueda restringir o prohibir exportaciones y no hay forma de llegar a un acuerdo. Por lo que los países dicen que eso es un tema de soberanía nacional y que un país tiene que tener la potestad de proteger primero a sus ciudadanos que no al resto de ciudadanos del mundo, en este caso que consuman arroz, que son miles de millones. Y ese es un tema grave. El siguiente tema que nos hace pensar en este escenario, la guerra de Ucrania. ¿Qué va a pasar con la guerra de Ucrania? Nadie puede saber qué va a pasar. Yo no creo que aquí haya nadie que pueda decir qué va a pasar con esa guerra. Va a durar unos meses, va a durar un año, va a durar 5 años. Esto es un panorama que introduce una incertidumbre brutal. Luego, la relación precios de energía, precios agrarios. Pues evidentemente todos sabemos que la agricultura es muy dependiente de la energía. Hay muchos medios de producción que tienen que ver con la energía, con el petróleo, con el gasoil, con los plásticos, con los fertilizantes, los fitosanitarios. Todos lo sabemos de siempre. En cuanto hay subidas del precio de la energía, hay tensiones alcistas en los precios agrarios, porque los costes de producción aumentan. El tema de fertilizantes. Los fertilizantes se producen básicamente, por ejemplo, los nitrogenados con gas. Antes con petróleo, cracking, ahora gas. Si tenemos un problema como la guerra de Ucrania, donde el abastecimiento de gas sufre, pues también puede sufrir, y han sufrido de hecho en el año 22, el tema de los fertilizantes. Falta de disponibilidad y unos precios disparados, lo cual también implica aumento de costes de producción. La suspensión del acuerdo del grano negro. Ya he dicho que, afortunadamente, parece ser, por lo que estamos viendo, agosto ha bajado un poquito ya, y parece ser que no va a haber una grave afección del tema de la suspensión del acuerdo. Geopolítica, comercio y petróleo. El tema de la geopolítica, el mundo está cambiando totalmente. Antes los mercados era oferta-demanda, que esto es lo que hemos estudiado siempre en los libros de microeconomía, oferta-demanda. Ahora, lo que puede pasar en los mercados alimentarios es oferta, demanda y geopolítica. Y geopolítica. Pongo un ejemplo. El precio del petróleo. Estábamos tan tranquilitos con el precio del petróleo, ¿no? Todos tenemos, o muchos tenemos coche y ponemos gasolina. En cuestión de 3 meses, julio, agosto, septiembre, ha subido un 30% el precio de la gasolina. ¿Hay un problema real de que es que la demanda de gasolina es fortísima y no hay gasolina? No. ¿Por qué ha subido tanto en 3 meses el precio del petróleo? Y repito, si sube el petróleo hay tensiones alcistas en los costes de producción de la agricultura. Pues porque Rusia y Arabia Saudí se han puesto de acuerdo en limitar la producción de petróleo y han reducido el número de barriles que cada día extraen. Que Rusia lo haya hecho es normal, porque es parte de su forma de estrategia. Cortar alimentos y cortar... Rusia sabe que ellos son muy potentes en producción de alimentos y energía, no tienen más. Bueno, tienen todo el armamento nuclear. 3 cosas, ¿no? El armamento nuclear disuasorio, energía y alimentos. Y sabe que Occidente sufre mucho con un precio alto de la energía y un precio alto de alimentos, sobre todo un precio alto de la energía. Y Rusia ha reducido y tal. Pero eso es normal, eso era previsible. Lo que nadie entiende es que Arabia Saudí, que ha sido siempre un país mucho más socio de Estados Unidos que de Rusia, de un tiempo a esta parte, está haciendo una acción conjunta con Rusia y ha bajado también la producción de barriles de petróleo.
Y eso ya, la conjunción de Arabia Saudí y Rusia, que son los dos países principales productores de petróleo del mundo, pues está subiendo los precios del petróleo y está causando de nuevo tensiones inflacionistas en el mundo occidental. Es parte de la lucha geopolítica entre los dos grandes bloques que se han diseñado en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania, que es el bloque occidental por un lado y el otro bloque por otro, liderado por China, básicamente China. Y esto lo hemos visto recientemente en el tema BRICS, la ampliación de los BRICS, que ha sido hace 2 semanas. Y ahora mismo el mundo se está convirtiendo, por un lado, el G20, donde ya a la última reunión no han ido ni el presidente chino ni el de India. Del de India sí que estaba ahí, quiero decir, el de Rusia, por supuesto. El BRICS ha ampliado, ya no son ya no es Brasil, Sudáfrica, Rusia, China, ya ahí han entrado varios países. Curiosamente, uno de los 6 países que ha entrado es Arabia Saudí, cuando Arabia Saudí ha sido siempre más cercano al bloque occidental, ahora se está pasando al bloque BRICS, al bloque antioccidental, y estamos viviendo un mundo con una geopolítica endiablada, y todo eso va a tener sus repercusiones en el mercado mundial de los precios de los alimentos. Y todo eso es lo que me hace a mí llegar a esa conclusión de que vamos a un escenario muy incierto, muy volátil y con posibles tensiones inflacionistas en los precios de los alimentos. Terminamos ya con el tema de las perspectivas de la seguridad alimentaria en el contexto de cambio global. Como veis, el contexto de cambio global es total. Y repito, siempre los mercados han movido oferta-demanda, pues resulta que ahora hay que cambiar los libros de micro, es decir, oferta-demanda y geopolítica, pues la geopolítica afecta también. O sea, por ejemplo, en el tema este del acuerdo del Mar Negro, una de las cosas que Rusia fue motivada para aprobar lo del acuerdo del Mar Negro, del Gran Mar Negro, era por el tema de la inseguridad alimentaria. Se decía, y era verdad, el grano ucraniano iba a muchos países de África que si no va, se van a morir de hambre. Y eso fue una de las cosas que, de alguna forma, a través de Naciones Unidas y Turquía, que fueron los dos que negociaron el acuerdo, consiguieron que Rusia aceptara ese acuerdo. Ahora Rusia lo ha suspendido. ¿Y qué es lo que ha hecho Rusia? Reunirse con la Unión Africana y decirles, no os preocupéis, o sea, acabo de suspender el acuerdo de salida del grano ucraniano por el Mar Negro, no os preocupéis. Yo os vendo los alimentos del trigo que necesitéis directamente y a un precio la mitad. ¿Qué está haciendo Rusia con el petróleo que no vende a Europa? Se lo está vendiendo a mitad de precio a China y a India. Es decir, todo esto está configurando unos movimientos de mercado que no tienen que ver con oferta y demanda, tienen que ver con geopolítica y con esos dos grandes bloques que se están pergeñando. ¿Cuáles son las perspectivas a corto y medio plazo de seguridad alimentaria? Pues la incertidumbre y tensiones en los mercados por el cambio climático, oferta, el crecimiento de los países, demanda y la geopolítica van a continuar a corto y medio plazo, yo creo que han venido para quedarse y eso provocará una alta probabilidad de crisis alimentarias globales. No sé cuántas, ni cómo, ni con qué intensidad, pero la cosa, pues como se ve, no pinta bien. Aquí tenemos una estimación de FAO sobre el número de personas subalimentadas en el 2030, que es como la meta, sabéis, del tema del ODS 2, y fijaros, en la más optimista, el número de personas que pasan hambre en el 2030 será 470, en la menos optimista 567 y la más pesimista casi 600 vidas. Es decir, que el objetivo del 2030 de hambre cero, tururú que te vi. Mal asunto. Mal asunto. Si pensamos ya a largo plazo, y termino con esta diapositiva, si pensamos a largo plazo, por cierto, ¿qué hora es? Son 1:15. Perfecto. Esta es la última, pero muy importante, porque, como vemos, las perspectivas, incluso las estimaciones con los modelos de FAO, estamos en el 2030, pero yo planteo incluso más allá, más al futuro. Bueno, pues yo creo que las perspectivas, he puesto en rojo, pero veis que hay dos colores, porque lo que está en rojo para mí son elementos que van a empeorar la seguridad alimentaria mundial. Y los en verde son factores que podrían mejorar la seguridad alimentaria mundial a largo plazo. En rojo tenemos la inestabilidad geopolítica y los conflictos regionales, que eso desgraciadamente yo creo que no va a desaparecer en este mundo que tenemos. Cambio climático es un elemento rojo claramente, ya lo he dicho varias veces, pero lo vuelvo a repetir, es fundamental.
Los costes de producción, sobre todo por la energía, va a provocar tensiones alcistas en los precios de los alimentos. La demanda de alimentos en el mundo va a aumentar y eso también va a presionar al alza los precios de los alimentos. Son presiones alcistas en los precios de los alimentos que van a tener su impacto en la seguridad alimentaria. Y este punto es particularmente importante. ¿Por qué va a aumentar la demanda de productos de alimentos? Pues primero porque demográficamente en el año 2050 seremos más de 9.000 millones de personas, por lo tanto hay más personas que alimentar. Porque la urbanización está creciendo, es decir, en el año 2010 la mitad de la población era urbana, la mitad rural. Se estima que en el 2050 el 70% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y solo un 30% en zonas rurales. Y eso hace que realmente la demanda de alimentos sea mayor. Y tercero, porque los países se desarrollarán, los países en desarrollo crecerán en su PIB y ese crecimiento, todos sabemos que hay una elasticidad demanda-renta. Ese crecimiento del PIB y de la renta media de los países más pobres aumentará la demanda de alimentos. Por tanto, tenemos clarísimamente en el futuro un aumento de la demanda de alimentos y eso provocará tensiones alcistas en los precios de los alimentos. Y además tenemos un problema, porque podríamos decir, bueno, vale, muy bien, no hay problema. Si hay que producir más alimentos, pues los producimos. Tierras que hoy están sin cultivar, las vamos a cultivar. Bueno, no es posible. Por lo de los límites planetarios, y eso aquí ya sí que pongo el título de la jornada total. No hay casi tierras, quitando Argentina y Brasil, no hay casi tierras excedentes en el mundo, está todo cultivado. No podemos pensar en aumentar la producción de alimentos aumentando más y más y más la superficie cultivada, porque, repito, la frontera agrícola solo hay unas pocas millones de hectáreas en Brasil y Argentina. Fijaros, Asia está cultivado, tienen 3 cosechas de arroz, 2 o 3, o sea, está Palmo con las terrazas, si alguien ha estado en Asia, ahí se cultiva todo. No hay posibilidad, no hay tierra suficiente, no hay agua suficiente, no hay recursos naturales suficientes. Hemos llegado casi al límite prácticamente, con lo cual si pensamos que vamos a producir más alimentos aumentando tierra, agua, etcétera, difícil. ¿Cuál es la esperanza? Y por eso lo pongo en verde. Bueno, pues para mí un tema clarísimo. Innovación y cambio tecnológico en la agricultura. Tenemos que ir hacia una agricultura más sostenible, que sea capaz de mantener o incluso aumentar la producción sin producir efectos de cambio climático, es decir, emisiones de gases de efecto invernadero, sin agotar el agua, sin agotar el suelo. Por tanto, técnicas ahorradoras de agua, técnicas ahorradoras en tierra, técnicas que realmente permitan, por ejemplo, todo el tema genético, pues tiene que ser una labor importantísima, ¿no? Con la genética puede ayudarnos a que haya plantas más resistentes a la sequía y que puedan cultivarse a pesar de la reducción de precipitaciones que el cambio climático va a comportar. Por tanto, la adaptación de la agricultura al cambio climático es fundamental y eso tiene que pasar por la innovación, la investigación y el cambio tecnológico. El aumento del comercio agrario internacional, fundamental. No podemos seguir con esto de que cuando un país empieza a preocuparse porque igual queda desabastecido, prohíba las exportaciones, causando un daño enorme. He puesto el ejemplo de la India, pero puedo poner otros muchos ejemplos, ¿no? El aceite de palma el año pasado, Indonesia o Malasia, ¿no? Cortaron las exportaciones cuando el precio de los aceites subió como consecuencia de la guerra de Ucrania, porque Ucrania es un gran productor de girasol, de aceite de girasol. Tenemos que tener un comercio internacional más flexible, más regulado, donde cada país no puede hacer lo que le dé la gana. Es muy importante, sobre todo, conseguir una regulación del tema de las restricciones de las exportaciones. Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, otro tema fundamental. Nos estamos quejando de que puede haber falta de alimentos de aquí a 20 años o 30 y se desperdicia en torno a un 20-30% de productos de alimentos, bien por post-cosecha o bien por la pérdida a lo largo de la cadena alimentaria, en los hogares, en los intermediarios, en los restaurantes, en todo lo que es la industria de la comida fuera de casa, ¿no? Ese es un tema clave. O sea, tenemos que conseguir no solamente aumentar algo la producción de alimentos para abastecer a esta humanidad que estará por encima de los 9.000 millones, sino que tenemos que conseguir que haya más disponibilidad de alimentos y eso pasa también no solamente por producir más, sino por reducir pérdidas y desperdicios. Y por último, y para terminar, el cambio de patrones de consumo y nutricionales. Yo creo que eso es importante, porque
si nos preguntamos, ¿va a haber suficientes alimentos en el mundo en el año 2050? La respuesta es depende. Porque el problema es que tenemos una humanidad en la que hay una parte de la humanidad que come demasiado y mal, y no estoy hablando de países pobres, estoy hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, y donde la obesidad se ha convertido en un problema serio de salud pública. O sea, y al lado tenemos, bueno, al lado, no al lado, pero digamos, hoy en día al lado, tenemos países, como hemos visto, donde hay cientos, miles de millones que no pueden permitirse una dieta asequible y que comen poco y mal. Entonces tenemos una parte desarrolladísima que come mucho y mal, otra parte que come poco y mal, y desde luego si hay un cambio de patrones desde el punto de vista de consumo y nutricional, es posible que si estos productos, la producción mundial de alimentos se reparte de otra manera, se distribuye de otra manera, porque cambian las pautas nutricionales y de consumo, tanto en las sociedades desarrolladas como en las sociedades en desarrollo, pues quizá se consiga un cierto equilibrio. En cualquier caso, puede ser que a largo plazo lleguemos a un equilibrio. Lo que está claro es que en el camino a este largo plazo, 2030, 2040, 2050, va a haber tensiones inflacionistas en los precios de alimentos, va a haber volatilidad, hay mucha incertidumbre y las perspectivas de la seguridad alimentaria, desde luego en el 2030 no se va a conseguir el hambre cero y no sé si se va a conseguir en el 2040 o en el 2050. Nada más, muchas gracias. Pois moitísimas gracias por esa visión tan amplia e informada do que é a seguridade alimentaria hoxe en día. Temos agora 5 minutos que se alguén do público lle gustaría facer unha pregunta podemos tomarnos estes 5 minutos, pero tamén indico que despois das duas ponencias hai un debate de 1 hora. Entón, teremos oportunidade aí de formular todas as preguntas que consideremos oportunas nese momento, ¿no? Pero se agora mesmo hai algunha peculiaridade, algunha circunstancia que non quedou clara, por favor, sen dúbida algunha, pois o noso ponente pois seguro que nos contestará. Algunha pregunta agora? Sí. Pero a mí me gustaría deixar unha cousa clara. Nos discursos institucionais está que non teñen que ser tomar medidas socioeconómicas, son medidas económicas. Nada máis, a sociedade non interesa a economía. Estamos vendo, por exemplo, no Sahel, hai fame, claro que hai fame, pero está colonizado por Francia e hai que manter os precios do petróleo baixos. É dicir, estamos xogando coa hipocresía. A xenética non ten solucións, porque xa a Revolución Verde prometeu que iba a acabar ca fame no mundo. E non solamente creou máis fame, sino que creou máis desigualdade. E creou unha dependencia da agroeconomía. Dependencia do petróleo. Cando temos alternativas para producir agricultura moitísimo máis productivas, que non precisan de insumos estranxeiros e non se queren tomar. Entón, falemos de economía, pero non falemos de persoas, porque creo que as persoas estamos totalmente ao marxen desto. Entendiste? É a miña opinión. Sí. Bueno, evidentemente hay, como he dicho, una vía muy importante para el tema de la seguridad alimentaria, que es un tema económico y un tema social. Porque realmente pues, la verdad es que es una lacra de la humanidad, ¿no? De que haya este número de personas que pasan hambre. Es un tema económico, por supuesto, y un tema social también. Y, como he dicho, en la negociación del cambio tecnológico es fundamental y es clave, ¿no? Y en ese sentido, y yo ya he planteado también, incluso dentro del objetivo de 2, está lo de la agricultura sostenible. Es evidente que yo creo que en algunos países todavía hay un potencial de crecimiento de la productividad agrícola muy importante, pero no con agriculturas tradicionales, químicas y dependientes de consumos de productos derivados del petróleo o del gas, ¿no? Evidentemente, todo el tema agroecológico es un tema que está muy actual. Naciones Unidas tiene una posición claramente de defensa de este tipo de agricultura, que es la agricultura, la agroecología, y yo creo que hay un potencial enorme y tal. Porque, vamos a ver, cuando hablamos de que igual necesitamos más alimentos para el 2050,
para mí está claro. ¿De dónde tienen que venir ese aumento de producción de alimentos? No van a venir de Europa, no van a venir de Estados Unidos, no van a venir de Canadá, donde los rendimientos son ya brutales y ya han llegado al límite, al límite. ¿Por qué no de Europa? ¿Por qué no de Europa? Pues porque Europa no puede producir más ya porque produce 15.000 kilos por hectárea de maíz. La propia FAO está diciendo cada 3 segundos, Sí, tenemos que... una superficie igual a un Disculpe, que sin micro no nos siguen. Sí, pero el último no lo oí. ¿Qué es lo que está diciendo? Digo que, porque non de Europa, é dicir, a propia FAO está dicindo que cada 3 segundos, por culpa da agroeconomía, da agricultura dependente do petróleo, se desertiza unha superficie igual a un campo de fútbol. Cada 3 segundos. ¿En dónde? Eso o día FAO, en todo o mundo. Eso será... Si pero... no, son datos da FAO. Sí, pero cuando dice todo el mundo, no es todo el mundo, serán algunos sitios. Bueno, en España... Porque la desertización no es igual en Francia que en Noruega que en España. Pero a dependencia... No hagamos juicios generales y metamos en un cajón todo. En España hay un problema de desertificación enorme, pero en Noruega o en Dinamarca no lo hay. Un proceso de desertización enorme provocado por unha mala utilización de agua, pésima utilización de agua. Desde luego. Temos que aprender Desde e temos luego. que crear agricultura regenerativa. Desde luego. E non agroquímica. Si estou de acordo en o que dicir, nas solucións, pero que o estamento institucional vai por outro lado. Pero de Porque verdad, é económico. de verdad que todos los análisis son claros. La capacidad de aumentar mucho la producción de alimentos en los países industriales y desarrollados es pequeña. En cambio, tenemos grandísimas extensiones en América Latina, en África y tal, donde realmente la agricultura es una agricultura no ya regenerativa, es una agricultura que prácticamente no es nada. Y tiene unos rendimientos bajísimos. Esa agricultura, en plan de una agricultura sostenible agroecológica o regenerativa, podría aumentar su producción sin destruir tierras, sin destruir aguas y sin tener que estar dependiente del petróleo y todos los productos derivados del petróleo, plásticos o fitosanitarios o demás. Por tanto, el cambio, para mí fundamental, está en ese punto de la innovación, la investigación y el cambio tecnológico. Y el cambio del tipo de agricultura. Fíjese que el objetivo 2, repito, podría centrarse solo en reducir el número de personas que pasan hambre. Y en cambio, como os he leído, pone reducir las personas que pasan hambre e ir a una agricultura sostenible. Y eso es fundamental, efectivamente, fundamental. Se en África a xente vivira ben, non tiñamos as materias primas ao precio que temos, petróleo, coltrán, etcétera, etcétera. Non interesa que vivan ben. Queremos dictaduras e que a xente morra de fame. Esa é a teoría que non se di, pero que se practica. Bueno, eso ya son juicios de valor Bueno, é un juicio de valor, respetables, efectivamente, pero... Que lo que se quiere son pero dictaduras se puede y que estudiar la un gente poco. se muera de hambre, pues eso, bueno, sí. Sí. No sé quién lo querrá, no sé. Bueno, pues como Pues el tema da a para mellor Falta Shell, decir... ao mellor a Shell, por exemplo, para sacar o petróleo barato de por aí. definitivamente o tema dá para moito, así que moitísimas grazas, José María, un forte aplauso.